Muy buenos días, mi nombre es Luis Fernando Ronquillo Soledispa, soy estudiante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Ecuador. Mi tema para esta ponencia de este Congreso Internacional Nodos es la convergencia digital como elemento de innovación transmedia en la televisión pública. La televisión pública enfrenta una crisis global marcada por la caída de la audiencia en la televisión lineal y el desplazamiento del consumo hacia plataformas de streaming y redes sociales. En Europa, la audiencia televisiva disminuyó un 15% en la última década, mientras que más del 60% de los jóvenes prefieren servicios como Netflix o Disney+. A nivel mundial, el 73% de los usuarios consumen noticias y videos principalmente en redes sociales, lo que reduce significativamente la relevancia en los medios públicos. En Latinoamérica, la situación es aún más crítica debido a las brechas digitales y recursos limitados. Aunque el acceso a Internet supera el 78%, la mayoría de los jóvenes consume contenido principalmente en redes y plataformas bajo demanda, provocando una caída del 40% en la audiencia de televisiones públicas durante los últimos 10 años. En países como Brasil, Argentina y Ecuador, la televisión pública tiene un alcance reducido frente al dominio de plataformas globales. En Ecuador, solo el 64% de los hogares tiene acceso a Internet y la audiencia de la televisión abierta cayó un 25% en 5 años. Los jóvenes consumen 3 veces más contenido que antes, lo que limita el cumplimiento de la función social de la televisión pública en inclusión, educación y participación ciudadana. El problema central radica en la pérdida de protagonismo de la televisión pública ante los nuevos hábitos digitales. Esto se relaciona con estructuras institucionales rígidas, presupuestos limitados, ausencia de estrategias de interacción y formatos tradicionales que ya no conectan con los jóvenes. Las consecuencias incluyen un debilitamiento del derecho a la información, pérdida de identidad cultural y menor legitimidad institucional y ampliación de brechas informativas. La investigación busca analizar y proponer estrategias de convergencia digital para que la televisión pública recupere su participación en el ecosistema digital. Para ello se plantean 3 metas: evaluar formatos transmedias exitosos, estudiar la interacción entre televisión pública y redes sociales, diseñar un plan de innovación narrativa que articule la televisión digital con contenidos digitales. Estos objetivos buscan no solo describir la situación, sino generar propuestas aplicables y adaptadas al contexto actual del consumo. La justificación teórica se apoya en autores como Jenkins, Habermas y Castells, quienes explican que la convergencia mediática transforma la circulación de contenidos, la participación ciudadana y el rol social de los medios. Esta base conceptual muestra que la transición digital es un fenómeno cultural y social que redefine la relación entre audiencias y medios. En lo metodológico, la investigación adopta un enfoque mixto, descriptivo y propositivo que combina entrevista, análisis de casos y revisión documental. La justificación práctica se sostiene en experiencias internacionales exitosas como la BBC, RTVE y la televisión pública chilena, que han demostrado que la narrativa transmedia y la convergencia digital fortalecen la relación con las audiencias, especialmente con los jóvenes. Adaptar estos modelos al contexto ecuatoriano es viable y prometedor. Finalmente, la justificación social resalta la importancia de perseverar la televisión pública como garante de la inclusión, pluralidad e información democrática. La investigación adoptó un diseño cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo orientada a comprender cómo la televisión pública enfrenta los desafíos de la convergencia digital y qué estrategias transmedias pueden fortalecer su relación con las audiencias. El estudio empleó un diseño comparativo basado en el análisis de casos de televisiones públicas con diferentes niveles de desarrollo digital. Este contraste posibilitó identificar buenas prácticas y limitaciones relevantes para proponer lineamientos aplicables al contexto ecuatoriano. Asimismo, se integró una revisión documental que permitió respaldar los hallazgos con datos institucionales y académicos. Se utilizaron 2 técnicas principales: análisis de contenido aplicado a programas de campañas y proyectos transmedia, incluyendo plataformas digitales, redes sociales, sitios web, servicios de streaming. Esta técnica permitió identificar estructuras narrativas
recursos de interacción y niveles de integración multiplataforma. La revisión documental a partir de informes internacionales como la UNESCO, la UER, CEPAL y nacionales como el INEC Arcotel, en este caso en Ecuador, así como la literatura académica sobre televisión pública. Convergencia digital e innovación transmedia. La combinación de ambas técnicas garantizó la triangulación metodológica y un abordaje sólido del fenómeno. La muestra seleccionada de manera internacional, intencional y teórica incluyó casos emblemáticos como la BBC del Reino Unido, RTV de España, Televisión Nacional de Chile, TV Brasil y Ecuador TV. Esta selección permitió observar distintas estrategias de incorporación digital y su efectividad en la captación de audiencias. El procedimiento se desarrolló en 3 fases: recopilación y sistematización documental, análisis de contenido, sistematización e interpretación. Dentro de los resultados, la televisión pública, al enfrentar la pérdida de importancia ante las plataformas digitales, ha encontrado en formatos transmedia una oportunidad para acercarse de nuevo a las audiencias. Dichos formatos no están limitados a trasladar el contenido de televisión a Internet, sino que expanden la narrativa a varias plataformas, creando experiencias complementarias y participativas. Esta examinación se analiza en algunos casos internacionales y regionales que han tenido efecto en la captación de los públicos jóvenes y digitalización. La BBC, por su parte, ha aplicado varias aplicaciones móviles y foros online en el cual los espectadores pueden tener interacción con la historia, mientras que RTV España ha lanzado proyectos de ficción con cuentas en las redes sociales que están administradas por los propios personajes, generando una inmersión narrativa la cual va más allá de la pantalla principal. Bajo este contexto se detectan algunos patrones en el diseño de formatos transmedia que consiguen mantener la atención de los usuarios. Primero, el uso de las extensiones narrativas que brindan contenido exclusivo en la página web o en las redes sociales. Segundo, generar expectativas interactivas que invitan al usuario a solucionar enigmas, opinar o seleccionar finales alternativos. Y tercero, la aplicación de comunidades virtuales que vuelven al espectador en prosumidor. Este último componente ha sido crucial, puesto que los públicos jóvenes no solo buscan ver un programa, sino ser partícipe del mismo. De esta manera, los formatos exitosos son los que crean sentido de pertenencia y promueven la co-creación de contenidos, reforzando el vínculo entre la audiencia y la televisión pública. La experiencia en América Latina expone que pese a las limitaciones económicas, ciertos proyectos han conseguido atraer audiencias a través de la creatividad. La Televisión Nacional de Chile, por ejemplo, ha incluido plataformas de educación interactivas relacionadas a documentales culturales, en los cuales los usuarios pueden tener acceso a material complementario y debatir en los foros virtuales. En Brasil, experimentó con transmisiones simultáneas en YouTube y en las redes sociales, lo cual posibilitó con transmisiones simultáneas al alcance de los jóvenes. Dichos casos evidencian que la innovación transmedia no solamente depende de las grandes inversiones, sino que de la capacidad de crear propuestas nuevas y que estén adaptadas a los hábitos digitales. Para Ecuador TV se han visto ciertos intentos de incluir estrategias transmedias en los programas informativos y culturales. La interacción de las transmisiones en vivo con interacción a través de Twitter o Facebook han sido las técnicas más usadas, pero aún con ciertas limitaciones en el alcance y en la creatividad de las narrativas. Todavía así, dichas prácticas son un punto de partida para la televisión de Ecuador, lo cual afronta el desafío de consolidarse en formatos sostenibles y competitivos. La clave se basa en asociar de forma coherente el contenido televisivo y extensiones digitales, consiguiendo que la audiencia perciba el valor agregado al interactuar con dichas plataformas. La investigación confirma que la convergencia digital no es solo un fenómeno, sino un proceso organizacional y cultural que redefine el rol de la televisión pública. La evidencia analizada muestra que los formatos transmedias, cuando ofrecen contenidos únicos y mecanismos reales de participación, incrementan el alcance, la interacción y la fidelización, especialmente entre audiencias jóvenes que ya migraron hacia plataformas digitales. Los casos de la BBC, Radio Televisión Española, Televisión Nacional de Chile, TV Brasil, Ecuador TV, coinciden en un patrón. Las narrativas expandidas motivan exploración,
conversación y sentido de pertenencia, mientras que las comunidades digitales se fortalecen cuando los contenidos incorporan aprendizaje, memoria cultural y debate social. Esto confirma las teorías de interactividad, hipersexualidad y ecosistemas convergentes, donde el usuario deja de ser receptor para convertirse principalmente, en algunos casos, como coproductor. La relación entre televisión pública y redes sociales demuestran que la participación auténtica mediante hashtags, encuestas y chats moderados amplía el espacio público y refuerza la legitimidad democrática. Sin embargo, también se identifican limitaciones, ausencia de moderación, falta de integración editorial de los contenidos y carencia de métricas cualitativas. Sin estos elementos, la participación se vuelve superficial. En Ecuador, las transmisiones en vivo han aumentado la conversión digital. Persisten desafíos importantes, brechas de cobertura, falta de capacidades transmedias y dependencia de iniciativas aisladas. La triangulación cualitativa permitió interpretar rutinas, sentido editorial y decisiones estratégicas, que aunque el estudio reconoce limitaciones asociadas a la falta de métricas homogéneas, la dependencia de fuentes secundarias y la variabilidad de los algoritmos de plataformas. Se recomienda avanzar hacia analítica híbrida, paneles de usuarios y experimentos controlados de formatos. El plan de innovación propuesto, la narrativa transmedia, integración multiplataforma y participación ciudadana, se alinea con las tendencias juveniles y la misión pública. La discusión enfatiza 3 claves para el éxito: gobernanza editorial unificada, alfabetización digital de equipos y el uso de KPI que midan no solamente el rendimiento, sino valor social, incluyendo satisfacción ciudadana, comunidades virtuales y el SROI. Asimismo, se advierte que la apertura de participación aumenta riesgos de desinformación y discusión de odio, por lo que la moderación, la transparencia editorial y la curaduría profesional son esenciales. La innovación debe estar acompañada de ética para evitar que las métricas crezcan a costa del capital simbólico. Se identifica como elemento crítico la institucionalización de capacidades y alianzas con universidades, comunidades y colectivos culturales. La convergencia sostenible implica pasar de iniciativas aisladas a una cultura editorial articulada, con normativas claras y prácticas profesionales estables. Con estos pilares, la televisión pública puede recuperar relevancia mediante relatos expandidos, participación significativa y métricas que reflejan el valor público. Como conclusión, el análisis demuestra que la televisión pública puede atraer a nuevas audiencias mediante formatos transmedias, capaces de expandir su relato más allá de la pantalla hacia aplicaciones, redes sociales y otros entornos digitales. La experiencia internacional y regional confirma que estas narrativas, cuando son coherentes y participativas, fortalecen la fidelización, especialmente entre los públicos jóvenes que buscan interacción y sentido de permanencia. En este contexto, las redes sociales dejan de ser simples canales de difusión y se convierten en espacios centrales para la participación ciudadana y la construcción de comunidad. Cuando las audiencias pueden opinar en tiempo real y recibir respuestas, aumenta la credibilidad y legitimidad de los medios públicos. Aunque en Ecuador estos procesos aún son incipientes, existe una tendencia creciente que puede fortalecer el rol democrático y social de la televisión pública. El diseño de un plan de innovación narrativa evidencia la sostenibilidad del medio. Dependerá de integrar lo tradicional con lo digital. Ejes como la narrativa transmedia, las multiplataformas, los microcontenidos y la participación ciudadana conforman una ruta para revitalizar a la televisión pública sin reemplazar su programación lineal, sino enriqueciéndola. La incorporación de métricas permitirá ajustar contenidos en tiempo real y responder a las expectativas de las audiencias. En conjunto, el estudio concluye que la convergencia digital es esencial para que la televisión pública recupere relevancia. Más que un problema tecnológico, la pérdida de importancia responde a la falta de adaptación y creatividad institucional, la innovación transmedia, el uso de estrategias en redes sociales y la medición constante pueden reposicionar la televisión pública ecuatoriana como un espacio de servicio, inclusión y participación en un entorno mediático altamente competitivo.